Arturo Martín Morales Crespo y les doy la bienvenida a su programa Líderes Empresariales. Como cada jueves, les agradezco a ustedes que inviertan una hora de su valioso tiempo en ver este programa en donde nos esforzamos porque usted tenga los principios de lo que es el liderazgo y si acaso podemos profundizar en el conocimiento del mismo. Les quiero comentar que este es un tema bastante árido, por no decir complicado, porque muchas personas piensan que esto de liderazgo es tomar conferencias, si se tiene un negocio ya se es líder, pero no es así. El liderazgo es un proceso grande de años y solamente se va logrando la efectividad en el liderazgo con el estudio, con la práctica, pero sobre todo con dedicación, disciplina, que es lo más importante. Miren ustedes, hay diferentes bases que tiene el liderazgo, como es las relaciones. Un líder que no tiene capacidad de relacionarse es un líder que su camino es mucho más cuesta arriba. Debe tener actitud, debe ser abierto, debe tener comunicación, habilidades de comunicación, esa actitud de servicio que todo líder debe de tener. A lo mejor le suena extraño que yo le diga de servicio si es alguien dueño de un negocio o es director de una empresa y que tenga vocación de servicio. Es fundamental en el liderazgo, porque a los que están bajo nuestra responsabilidad, el servicio que nosotros prestamos a ellos es su desarrollo, su capacitación, el reconocimiento a sus cualidades. Eso es servicio y el líder debe de cultivarlo. Por lo tanto, si hablamos de capacitación, relaciones y actitud, vamos a desembocar en lo que es el liderazgo. Es muy importante reflexionar que todos somos líderes. A lo mejor hay quien diga, bueno, yo no puedo ser líder porque no tengo personas bajo mi cargo. Tenemos una que es muy importante y que somos nosotros mismos. Y nosotros mismos tenemos que empezar a trabajar en nuestra persona para lograr esas cualidades que antes les hablé. Y sobre todo, para poder tener y montarme en mi caballo de la disciplina, que ese me va a llevar muy lejos. Aunque usted no lo crea, durante nuestra vida, nosotros influimos cuando menos en 500 personas, porque tomamos en cuenta a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. A veces, sin pretenderlo, nosotros influenciamos en ellos. Aquí no es el caso de cuánto influyo o si no influyo. Aquí lo importante es esa influencia, cómo la utilizo. Y si tengo influencia sobre los demás, quiere decir entonces que tengo cualidades de líder. Y esas cualidades las tengo que aprovechar. ¿Quién no tiene deseos de crear una empresa, de fortalecer a sus hijos, de conquistar el mundo de los negocios? Y esto se logra solamente teniendo liderazgo y para los que lo tienen, elevando el nivel de su liderazgo. Y esto nos lleva a pensar en por qué debo crecer como líder. Y en algunas pláticas, charlas y conferencias que he dado yo en las universidades, y me refiero a las universidades, porque aunque he dado muchas pláticas a nivel de ejecutivos y he dado cursos también a nivel de ejecutivos, de fuerzas de ventas, es muy importante que hablemos e influyamos en los jóvenes. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un proceso largo, no es un proceso de la noche a la mañana. Hay quienes sí tienen cualidades de líderes que son
natos, pero aún ellos para ser más eficaces necesitan elevar su nivel de liderazgo. Entonces, cuando yo he dado charlas en las universidades, me gusta platicar con los jóvenes porque cuando estamos hablando, es decir, que yo soy el expositor, ellos solamente se quedan viendo, como que no entienden de lo que estamos hablando, cuando yo llevo una ventaja, puesto que he manejado este tema desde hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque he tenido responsabilidades de conducir equipos de trabajo desde 10, 50, 100, hasta 500 y 800 personas que he tenido que conducir al logro de resultados. Pero no solamente es al logro de resultados a los que debe estar orientado un líder, sino es al logro del desarrollo de los equipos con los que trabaja, a reproducir líderes. Esa es una de las funciones determinantes de quien tiene a su cargo equipos de trabajo. Por lo tanto, entonces, vamos a hablar de lo que es el tope de liderazgo. Antes le quiero comentar a usted que dentro de mis charlas, yo tengo 4 autores favoritos que a veces hago citas de sus trabajos, de esos libros que han escrito. Uno de ellos es John Maxwell, aquel que escribió sobre las 21 líderes implacables de liderazgo. Tiene otros libros en donde desmenuza lo que son las leyes. Tengo otro que es Jack Welch, que es el ex CEO de la General Electric. Este hombre que en una brillante carrera y en un impresionante resultado llegó a que la General Electric tuviera un valor 400 veces, más bien 400% arriba de cómo la tomó él cuando inició como CEO de la General Electric. Él es uno de mis autores favoritos porque el resultado es impresionante, pero también el manejo de la gente. Otro que es Peter Drucker, que es el gran mago último de la mercadotecnia y del liderazgo. Él escribió un libro que se llama El liderazgo del futuro, en donde me he apoyado mucho porque trae ejemplos grandes de los líderes. Imagínense ustedes, él hizo más de 3,000 entrevistas con líderes empresariales, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes en la política. Además de esto, él ha hecho campañas de mercadotecnia y bases de mercadotecnia impresionantes. Y el otro autor, que es uno de mis favoritos, es el licenciado Miguel Ángel Cornejo, orgullosamente mexicano, en el cual también aprendí mucho de él porque estuve en el Colegio de Líderes y Colegio de Graduados de Alta Dirección, de donde yo egresé. Por lo tanto, entonces, el tema de liderazgo llevo yo más de 40 años manejándolo y manejando equipos de trabajo. Entonces, cuando doy mis charlas, les digo a los jóvenes, mejor prefiero preguntarles lo que ellos entienden por liderazgo. Les pregunto a dónde quieren llegar. Les pregunto cuáles son sus objetivos de vida para que los ubiquemos más rápido en lo que es el mundo del liderazgo. Por eso los jóvenes que tienen ahora entre 20, 21, 23 años, que ya están por egresar de las carreras en la universidad, deben de empezar a estudiar lo que es el liderazgo. ¿Por qué? Porque el tope, que esta es una de las reglas que escribió Jack Welch, que dice que entender el valor del liderazgo es entender lo que es la ley del tope. En la ley del tope dice, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de una persona. Cuanto menos sea la capacidad de una persona para dirigir, más bajo será el límite sobre su potencial. Es decir, pueden ser personas que conozcan mucho de un negocio. Pueden ser personas que tengan hábitos de trabajo impresionantes, pero que su capacidad de liderazgo no da para que ellos tengan resultados espectaculares y por lo tanto
es limitada la influencia que pueden tener en otros. Para que ustedes tengan una idea de lo que es el tope de liderazgo, como dice John Maxwell en su regla de las 21 leyes implacables de liderazgo, hay una historia que ilustra perfectamente lo que es la ley del tope. En el año de 1930, llegaron dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice a California. Ellos llegaron en busca del sueño americano. Acababan de salir del bachillerato, acababan de terminar la preparatoria, y entonces marcharon directamente a Hollywood al llegar a Los Ángeles. Usted sabe que Hollywood está dentro de Los Ángeles, California, allá cerca de Anaheim. Ahí, en Hollywood, hallaron trabajo en un estudio cinematográfico. Lo que ellos querían hacer capital. Después de un tiempo de trabajar allí en Hollywood, en los sets cinematográficos, su espíritu empresarial y su interés en la industria del entretenimiento les impulsó a abrir un teatro. Ya estaban con la mentalidad de empresarios, pero ellos hicieron muchos esfuerzos y a pesar de sus esfuerzos, no lograron hacerlo rentable y buscaron una mejor oportunidad. ¿Por qué no lo hicieron rentable? Porque Dick y Maurice trabajaban. Ellos contrataban personal para trabajar, pero no sabían dirigir. Tenían una capacidad muy reducida, tenían un tope de liderazgo muy bajo. Sin embargo, ellos al cerrar el teatro, y esto fue en 1937, ya llevaban 7 años en Los Ángeles. Los hermanos abrieron en 1937 un pequeño restaurante en Pasadena, ahí mismo en California, donde se servía la comida en el automóvil del cliente. Entonces, en ese tiempo, y por el auge de los automóviles, estaban ya cobrando los restaurantes con servicio en el automóvil también mucho auge. Ellos abrieron este restaurante en el sur de California, donde estaba en apogeo ya esta corriente. A medida que transcurrió el tiempo, los restaurantes de ese tiempo se expandían. Los clientes entraban en sus vehículos, ellos tenían un restaurante pequeño, pero tenían un estacionamiento muy grande. El restaurante quedaba como una isla. Y entonces llegaban alrededor de esa isla los vehículos y ellos servían ahí la comida. Para esto ellos utilizaban meseros y servían la comida en charolas, lo que en Estados Unidos llaman en bandejas, directamente allá en los automóviles de los clientes. Y además la comida se servía en vajilla de loza, con vasos de cristal y cubiertos de metal. Era un servicio de primera. El pequeño restaurante que tenían Dick y Maurice fue un gran éxito. En 1940, ya después de 3 años, se trasladaron a San Bernardino, otro de los lugares de Los Ángeles de buen nivel económico. Allí construyeron un local más amplio y además agregaron en sus platillos carne de res y de cerdo, hamburguesas y otros comestibles a su menú, que era entonces de salchichas, papas fritas y batidos. Eso es lo que vendían. Entonces agregaron hamburguesas ya utilizando carne de res y carne de cerdo. Y así llegaron a vender $200,000 en el año de 1940. Ellos tenían una utilidad de $50,000 al año. Una ganancia que sin duda era sustancial y que ya hubieran querido muchos de los negociantes de aquel tiempo tener esas entradas. Y con esto ellos se convirtieron en la élite de los negocios, vendiendo $200,000. Aquel que sepa de finanzas y economía, pues nada más traiga a valor presente lo que eran $200,000 de 1940 y verán que era una cantidad extraordinaria. Para entonces,
transcurrió el tiempo, ellos siguieron con su restaurante y en 1948, es decir, ya 18 años después de que habían llegado a Los Ángeles, su intuición, porque ellos intuyeron que los tiempos estaban cambiando de modo que modificaron entonces su restaurante. Estaban cambiando porque la gente tenía más prisa, había más automóviles, por lo tanto la industria creció, había que trabajar ya turnos corridos y había que comer rápidamente. Entonces ellos sustituyeron las losas, quitaron todo lo de cristal, quitaron todo lo de los envases de porcelana y eliminaron el servicio de comida en los automóviles. Y comenzaron a servir dentro del restaurante. Y los platos, la loza, los vasos de cristal desaparecieron. Y al mismo tiempo, entonces, en su lugar utilizaron productos desechables, de cartón y de plástico. Y con esto, imagínense ustedes, subieron rápidamente el servicio, que era lo que la gente buscaba, y automáticamente también bajaron los precios, pero subió el volumen de su negocio. Esto, así viéndolo tal cual, como una línea de ensamblaje. Contrataron personal que hacía una parte para preparar el pan de las hamburguesas con todo lo que lleva en el pan, luego lo que llevaba con la carne, luego la verdura y un remate final para envolver las hamburguesas. Esto es lo que se llama una línea de ensamblaje. Entonces todo esto era con rapidez y llegaron a medir de tal manera que ellos se tardaban 30 segundos en despachar a un cliente. Con esta rapidez empezaron ellos a trabajar. Y lo que lograron a mediados de los años de 1950, sus ingresos anuales alcanzaron $350,000, 50% más de lo que habían logrado antes con precios más caros, utilizando insumos que no eran desechables y invirtiendo tiempo para la fabricación de la comida rápida. Pero cuando regrese le voy a decir a usted qué pasó con estos hermanos. En 2 minutos regreso con ustedes para continuar charlando en su programa Líderes Empresariales. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. ¿Sabes si tu contabilidad tiene facturas falsas? ¿Sabes si tus proveedores están en las listas negras? ¿Sabes si tus facturas están bien ordenadas para cualquier auditoría? Si contestaste no en cualquier pregunta, contrata Mega Smart, portal de proveedores. Recibe, valida y concilia todas tus facturas de una manera fácil y evita riesgos. www.megapractical.com 9841-552920. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Imagínense ustedes ya tener utilidades de $100,000 al año. Ellos ya eran de la clase privilegiada de Los Ángeles. Pero ¿quiénes eran estos hermanos, Maurice y Dick? En su letrero con luces de neón que colgaba al frente de su negocio, era un pequeño restaurante todavía, decía McDonald's. Eran los hermanos McDonald's, Dick y Maurice. El resto de todo lo que sucedió con McDonald's es historia. Bueno, es historia, pero yo les voy a platicar que no, porque todavía hay que platicar un poco más de esto que sucedió. ¿Por qué no? Ellos tuvieron una mejor historia, porque el liderazgo débil de los dos hermanos puso un tope a su capacidad de triunfar. Es decir, ellos eran excelentes trabajando, eran excelentes ordenando, mandando, pero no dirigían.
no tenían objetivos muy claros de lo que querían hacer con su negocio. Simplemente ellos se conformaban con las ganancias que, por qué no decirlo, eran excelentes, pero era un negocio que ellos no sabían hasta dónde podían llegar. Por lo tanto, hay otra historia detrás de esta historia de los hermanos McDonald, Dick y Maurice. Se encontraban financieramente bien y su talento era conocido en los círculos de servicio de la comida. Los tenían como muy buenos restauranteros. Mucha gente de todo el país, porque ya los conocían en todo el país, deseaban y querían aprender más de los métodos de los hermanos McDonald's. Ellos entonces decidieron comercializar el concepto McDonald's. Y ellos empezaron a concebir la idea de las franquicias. Les parecía un modo de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Y entonces, si en 1950 ya tenían éxito, en 1952 trataron de hacer la venta de las franquicias, pero su esfuerzo culminó en un fracaso. ¿Pero qué pasaba? Lo que pasaba era que su liderazgo estaba en el tope, y el tope de su liderazgo era lo que marcaba hasta dónde podían llegar ellos en lo que podían desarrollar en un negocio. Dick y Maurice, los dos hermanos, eran excelentes dueños de restaurante. Sabían cómo manejar un negocio porque lo sabían. Hacer un sistema eficiente también lo sabían. Sabían reducir gastos. Recuerden ustedes cómo quitaron toda la vajilla de loza y empezaron a utilizar desechables. Sabían ellos que bajaban los costos teniendo una atención más rápida porque así entraban más clientes al negocio. Sabían aumentar sus ganancias. Eran buenos administradores, pero no eran líderes. Vean ustedes aquí dónde va cobrando la importancia del liderazgo. Hablamos al principio de liderazgo, de que hay que tener relaciones, hay que tener actitudes, hay que tener capacitación. Ellos no se preocuparon por capacitarse como líderes. No tuvieron la actitud que tienen los triunfadores de la persistencia, de lo que es la constancia. Ellos eran buenos directores de un negocio simplemente. Pero de pronto, como ellos fracasaron en el año de 1952 con las franquicias, no con su negocio, entonces en el año de 1954 dieron o conocieron a un hombre llamado Ray Kroc, que sí era un líder. Este sí sabía cómo administrar, pero al mismo tiempo sabía cómo dirigir, cómo capacitar, cómo relacionarse. Entonces, él había manejado, Ray Kroc, había manejado una pequeña compañía que vendía máquinas de hacer batidos de leche. ¿Y cómo lo conocieron los hermanos McDonald's? Lo conocieron porque él era el vendedor que los atendía en su restaurante. Él les vendía las máquinas, como estas donde usted prepara el batido. De aquel tiempo, recuérdese que era un vaso metálico con unas aspas que se movían y entonces hacían los batidos de leche. Así lo conocieron. Y cuando él conoció el negocio de los hermanos, tuvo una visión, él sí lo vio con respecto a su potencial. En su mente pudo ver ese restaurante proyectarse nacionalmente en cientos de lugares. Así lo vio él, sin ser el dueño, sin ser más que un proveedor de los hermanos Maurice y Dirk. Y entonces él hizo un convenio con los hermanos McDonald's, con Dick y Maurice. Y en el año de 1955 estableció el sistema McDonald's. Fíjese usted, este hombre, Kroc, inmediatamente compró los derechos de una franquicia, pero siguió trabajando con ellos en el desarrollo del negocio. Esa franquicia la compró para poder utilizarla como modelo. Ahí, él, al pagar los derechos, los hermanos Maurice y Dick tuvieron que darle todas las recetas,
todo el procedimiento de lo que eran la fabricación de las hamburguesas, todo lo que se necesitaba saber del negocio. Entonces, con esto que él compró, hizo su tienda modelo, o sea, su restaurante modelo. Luego de ahí comenzó a organizar un equipo y creó una organización para hacer de la McDonald's una entidad nacional. Por supuesto, de toda la franquicia que él había comprado, los dueños eran los McDonald's y por lo tanto él no podía disponer de ese nombre ni tampoco podía disponer de nada que fuera de la franquicia. En los inicios de Kroc, ya trabajando con los hermanos McDonald's, hizo grandes sacrificios. Sacrificios que esto es otra de las enseñanzas de los líderes. Durante los primeros años con McDonald's, 8 años, no cobró salario alguno. ¿Por qué? Porque él pedía préstamos personales al banco y usaba su seguro de vida para ayudarles a cubrir los sueldos de varios líderes. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que traer gente experta. Y la gente experta son los que se convierten en líderes, son los que van a ir reproduciendo el liderazgo. Pero vea usted lo que le estoy hablando. Desde 1954 que se asoció con ellos, él hasta el año de 1961, 6 años después de pasar sacrificios, de no gastarse lo que ganaba en McDonald's, sino de reinvertirlo, él, entre lo que había logrado ahorrar y entre lo que pidió de apalancamiento a las financieras y a los bancos, compró a los hermanos McDonald's todos los derechos exclusivos de la marca y del desarrollo de la misma. La compró en $2.700.000 y convirtió a esta empresa en una institución norteamericana, ya un orgullo de los norteamericanos, y además en una entidad comercial global. Usted sabe lo que es esto de él no haber sido el iniciador, pero él era un líder. Él tenía el tope mucho más alto que los hermanos Maurice y Dirk McDonald's. Por esto es tan importante lo que le digo, que el liderazgo es un proceso. El liderazgo no es que yo fui a un curso de liderazgo, tomé 2 conferencias y ya soy líder. No, esos son conocimientos. Eso es abrir un libro, ver lo que hay en su contenido, empezar a aplicarlo y empezar a ser líder, porque poco a poco, conforme nuestros equipos de trabajo vayan viendo el conocimiento que tengo, la calidad que doy en el servicio como jefe y todo esto, entonces esto me va a convertir realmente en un líder. Pero después de esto le voy a platicar a usted en qué termina esta historia y cómo es que McDonald's se consolida, para que conozcamos más sobre lo que es el tope de liderazgo. Regreso en 2 minutos para seguir charlando con ustedes. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a sus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono, desinfecta todo automóvil eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar,
es importante tomar en cuenta el mantenimiento de ese equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos, y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes, y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ven ustedes en dónde estriba realmente lo que es el tope de liderazgo y tener mucho arriba del tope. Cuando los hermanos Dirk y Maurice McDonald, ellos habían tratado de otorgar franquicias en aquel intento que hicieron del servicio de comidas rápidas, solo lograron vender la idea a 15 compradores. 15 compradores invirtieron, de los cuales apenas 10 abrieron restaurantes. Pero la capacidad de liderazgo en la vida de Ray Kroc era totalmente distinta. Porque si solamente 10 alcanzaron a abrir restaurantes de los 15 que habían vendido los McDonald's, porque les faltaba liderazgo. ¿Por qué les faltaba liderazgo? Porque ellos tenían que haber estructurado los procedimientos con gente capacitada. Ahí viene otra vez lo que el líder debe ser y debe de tener: capacitación, y debe capacitar. Mientras Dirk tenía relaciones con todos los fabricantes de los insumos que necesitaba el restaurante, los hermanos Dirk y Maurice McDonald eran muy limitados en sus relaciones. Ellos vivían bien, ellos querían tener ingresos, pero no se comprometían a relacionarse con mucha gente, solamente con la élite que tuviera los mismos ingresos que ellos. En cambio, Ray Kroc era un hombre muy hábil que negociaba, que se relacionaba con proveedores hasta llegar a las cabezas de los que proveían el negocio. De tal forma que cuando seguía todavía trabajando con los hermanos McDonald's, entre 1955 y 1959, en 4 años, Kroc logró abrir 100 restaurantes todavía con los McDonald's. Ya con estos restaurantes que habían abierto, imagínense ustedes el valor que tenía ya la cadena, y por eso es que entonces él decidió comprar la cadena McDonald's, ya le dije a usted, en $2,700,000 en el año de 1961. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? Fue el límite de la efectividad de los hermanos McDonald, el tope de su liderazgo. En cambio, la capacidad de liderazgo, o más específicamente, no tope, en el caso de Kroc, es lo que él tuvo el éxito sin haber sido el fundador de este negocio. Hoy en el mundo hay más de 25,000 restaurantes McDonald's, y los herederos de Kroc son, entre otros, porque ya son ahora varios accionistas, porque cotiza en la bolsa de valores, pero esto simplemente es lo que tenemos nosotros que trabajar en el tope de liderazgo. ¿Hasta dónde quiere usted llegar? Y vamos a ubicarnos en nuestra realidad. Nuestra realidad es: ¿abre usted una tienda de abarrotes? ¿Cuál quiere que sea el futuro de su tienda de abarrotes? ¿Quiere usted hacer una cadena de tiendas de conveniencia? Pues entonces, si su mentalidad es obtener los ingresos del día para vivir, olvídese de que usted va a tener un futuro con 10 tiendas de abarrotes. Pero si usted, a pesar de las limitaciones que tiene en tiempo, de las limitaciones que tiene económicas, usted sacrifica una parte de su economía, se ingresa a estudiar liderazgo, ingresa a estudiar algo de administración, yo le aseguro que esa tiendita va a llegar a tener las 10 que usted quiere tener. Nada más que recuerde que el liderazgo es un proceso.
al principio le estaba yo hablando de que el liderazgo puede ser que el proceso nos tarde para empezar a obtener los resultados y los seguidores nos tarde 5 años. Para confirmarnos como un líder que produce no solamente resultados, sino que produce otros líderes que tienen más seguidores, esto entonces se lleva hasta 15 años o más. Por eso es muy importante lo que ahora le estoy explicando de lo que es el tope de liderazgo. Recuerde usted que esta es una de las reglas que John Maxwell tiene en su libro de las 21 leyes implacables de liderazgo, y esta es la número 1. Si la leemos así, decimos el tope de liderazgo, no nos imaginamos realmente qué es lo que nos está explicando. Y yo les voy a dar un ejemplo que yo viví en la empresa donde trabajé los primeros 25 años dentro de la industria farmacéutica, y que es Syntex S.A. Les voy a dar un nombre ficticio porque la persona que les voy a platicar como persona era excelente. Él era muy estimado, muy querido en la empresa. Cuando yo ingresé, él era gerente nacional de ventas. Es el que manejaba toda la fuerza de ventas de la empresa. Fue ascendiendo desde el nivel primero, que es representante, ascendió a gerente de distrito, gerente regional, gerente nacional de ventas. Y después de esto, el siguiente escalón natural era director de ventas y mercadotecnia. Y así fue. Entonces, empezaron a suceder cosas cuando la compañía siempre había tenido mucho éxito con la línea de producción. ¿Qué sucedió? Sucedió que empezaron a faltar productos. En la industria farmacéutica no es sencillo la producción. Para que se haga un producto, un lote de medicamentos, como usted ha escuchado, por ejemplo, ahora con las vacunas que dicen, es que está un lote de vacunas en proceso de revalidación, quiere decir que para hacer un lote de medicamentos, lo primero que hay que hacer es obtener un permiso en Secofi. Secofi da el permiso para hacer ese producto. También da un permiso para importar las materias primas. Esto se lleva entre lo que se mete la solicitud, entre lo que dan el permiso, aproximadamente un mes. Luego se pide la materia prima. Entre lo que la materia prima, dependiendo del país y las reglas que tengan arancelarias y todo lo que es para importar, y en lo que llega al país aproximadamente se lleva otras 3 semanas. Al llegar a México, a nuestro país, esa sustancia de la cual se va a obtener el lote de medicamentos tiene que estar en reposo o en cuarentena, como se le llama, para ver cómo se afecta con el clima de este país, o si no se afecta, si tiene la efectividad completa, y esas pruebas tienen que llevarse a validar en Secofi. Una vez que las validan en Secofi, se sella y viene la producción. Entonces, vea usted, llevamos 3 semanas más un mes y 3 semanas. Cuando se produce, en la producción se lleva 1 semana porque ya está programada la línea de producción y se completan los 2 meses. Pero tiene que guardar otros 30 días para la estabilidad del producto. De tal manera que entonces, en lo que se produce a lo que va al sitio de venta, transcurren 3 meses o 3 meses, 15 días, 3 meses y medio. Entonces, en esta empresa empezó a faltar producto. En las farmacias los pacientes llegaban, pedían su producto, no hay. Y empezaron a tenerse muchas reclamaciones. Por supuesto, automáticamente, al no haber producción, las ventas también bajaron. ¿Qué pasó? Sucedió que el tope de liderazgo de este director de ventas y mercadotecnia ya había llegado. Esto es muy diferente a la ley que dice al principio de Peters, en donde se muestra incompetencia. No, este director no era incompetente. Lo que pasa es que no se había preparado para tener un tope más alto en su liderazgo.
sino que se conformó con lo que sabía en los puestos anteriores y no se preparó y no aumentó su tope de liderazgo. Y cuando llega a un puesto donde se requiere mayor amplitud en su liderazgo, simplemente ya no pudo, porque había que prever una producción desde 6 meses antes para tener todo lo necesario. Había que contratar al equipo de producción, había que contratar a quienes iban a hacer las pruebas de laboratorio, es decir, había que ser un líder que planeara, que previera, y esto desafortunadamente se le fue de las manos. Como era una persona tan querida en la empresa, entonces le trajeron un director de mercadotecnia y ventas adjunto, que sí sabía y que tenía el tope más alto. Y este nuevo director rápidamente tomó las medidas, salió la producción que estaba estancada, se cubrió como debía ser el mercado y las cosas volvieron a la normalidad y siguió el desarrollo y el crecimiento. ¿Qué sucedió? Que el líder que trajeron simplemente tenía el tope, no lo había alcanzado, y el líder que estaba ya había llegado a su tope de liderazgo. No a incapacidad, sino a su tope de liderazgo. Esto quiere decir entonces, como les decía al principio, que el liderazgo es un proceso que es largo. Imagínense ustedes, él llevaba ya 25 años en la empresa. Llevaba 25 años de proceso de liderazgo. Pero cuando entró al año número 26 y cuando entró a un puesto donde exigía mayor nivel de liderazgo, su tope lo perdió. Al final de cuentas, él mismo renunció porque ya tenía un director adjunto. Se fue bien con todos los hombres de la empresa, pero desafortunadamente así sucede cuando el tope de liderazgo es el que nos está limitando. El éxito, esto se lo puedo asegurar, está al alcance de casi todos. Pero también yo aseguro que el éxito personal sin capacidad de liderazgo logra solo una efectividad limitada, como lo vimos ya en estos 2 ejemplos que les puse. Todo lo que logremos está limitado por nuestra capacidad de dirigir a otros. ¿Y cómo puedo yo aprender entonces a dirigir a otros? Bueno, para esto tengo que aumentar de efectividad mi nivel. Y existen 2 opciones para aumentar el nivel. Puede uno trabajar mucho para incrementar la dedicación al trabajo, al éxito y a la excelencia. Pero es el esfuerzo mío. Es con las personas que estoy acostumbrado a trabajar, les voy a ayudar, pero yo voy a trabajar mucho más de lo que he trabajado. Mi efectividad va a crecer, como sucedió con los hermanos McDonald's, como sucedió con este ejecutivo que les platiqué de la industria farmacéutica. Pero, ¿cuánto más se puede crecer cuando hay una ley que dice que si tú multiplicas tu liderazgo, eso va a multiplicar tu efectividad? Les voy a platicar a ustedes que hay varios puntos que podemos tocar para crecer como líderes, porque debemos de buscar este desarrollo, este crecimiento. Y hay 4 pasos que podemos seguir en el crecimiento del liderazgo. Nada más que nuevamente le voy a decir a usted, no piense que con esta charla que estamos teniendo ya vamos a ser líderes. Yo le estoy dando apenas lo que usted debe de empezar a cultivar para que podamos aprender a ser líderes. Recuerde que no podemos ser líderes si usted tiene un negocio y es exitoso el negocio, entonces quiere hacerlo crecer, tendrá usted que cultivar su liderazgo. No se preocupe. Si no quiere hacerlo crecer, si usted quiere mantenerse obteniendo buenos ingresos, viviendo bien, pues está bien, es su decisión. Entonces, la decisión cada quien la toma. Pero si usted quiere hacer crecer su negocio, si usted quiere franquiciarlo, ¿tal? Entonces sí tendrá que trabajar en su tope de liderazgo.
Las 4 fases del crecimiento, le voy a comentar a usted. La primera, que es muy importante, es no sé lo que no sé. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Ni siquiera sé lo que no sé. Es decir, ignoro qué es lo que no conozco. Porque como estoy tan metido en el trabajo, como estoy tan metido en lo que estoy haciendo, que ni siquiera sé lo que ignoro. Nunca me he metido a un libro, nunca he ido a un curso. Imagínese que al primer curso de liderazgo que usted vaya le empiecen a hablar de lo que es el liderazgo situacional, de cómo dirigir a cada uno de sus hombres, de sus elementos, de acuerdo a sus características. Ni siquiera sabía usted que eso no lo sabía. Y cuando empieza a abrir las posibilidades de conocimiento de liderazgo, entonces empezará usted a saber lo que no sabía, a conocer lo que no sabía. Por lo tanto, en el primer paso que debemos de dar para el liderazgo es ubicar que no sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Por eso es que los cursos de liderazgo, no crea usted que son tan concurridos. Como yo les platico, cuando voy a dar charlas a las universidades, los jóvenes ponen atención, pero simplemente, si no se les pregunta, transcurren la conferencia como si estuvieran escuchando una pieza de música donde solamente escuchan. Se acaba la música y ellos se desconectan. Y esto del liderazgo no es así. El liderazgo es darle el valor por lo que me va a proporcionar. Recuerde usted, Kroc se convirtió en el dueño de McDonald's porque él tuvo la habilidad de visualizar, porque supo relacionarse, porque estaba capacitado, y así hizo que los hermanos Dirk y Maurice McDonald's le vendieran todos los derechos. Ellos hicieron un negociazo para ellos. Ellos se conformaron con los $2.700.000, pero Kroc, él sabía que había miles de veces más de eso que pagó por McDonald's. Pero regreso con ustedes en 2 minutos para concluir este programa de líderes empresariales. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. Máximo control de plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Les platicaba que los jóvenes en las universidades, cuando uno les da charlas de liderazgo, es solamente cuando uno los cuestiona a ellos, es como aportan algo y se interesan en el tema. Si no, pasan de noche. Pues bien, cuando hay cursos de liderazgo, cuando uno como consultor o como conferencista lanza una convocatoria porque vamos a dar una plática sobre, por ejemplo, el tema de Peter Drucker, el liderazgo del futuro, se inscriben muy pocos. Aún si la conferencia es gratuita. Más aún, menos personas acuden, porque no le toman el interés a lo que es el liderazgo y no saben de la que se están perdiendo por la influencia que el liderazgo puede tener en tantas personas. Otro de mis autores favoritos que yo les platico y que he estado yo, o más bien cursé en las aulas en el campus Polanco del Colegio de Graduados en Alta Dirección y Colegio de Líderes, con Miguel Ángel Cornejo, ustedes lo vieron como un hombre plenamente triunfador, que daba conferencias en el extranjero y que ingresaba una cantidad enorme al año por sus conferencias. Él aplicó lo que es el liderazgo. Él primero se vio hacia su interior, vio cómo estaba la necesidad de liderazgo en México y entonces
empezó a dar conferencias, luego fundó su empresa de líderes, el Colegio de Graduados en Alta Dirección, y entonces fue un hombre plenamente y 100% triunfador. Por lo tanto, él rápidamente entendió que no había descubierto lo que no sabía. Esa es entonces la número uno de las reglas, de los 4 factores que nos van a ayudar a ser mejores líderes. Cuando ya descubro que hay cosas que no sé, entonces es el punto número 2. Sé lo que no sé. Ahora sí, ya descubrí que sé que debo estudiar ciertas cosas en las que acabo de descubrir, pero que no las conozco, que no sé. Entonces, alrededor de nosotros, descubrimos que nadie nos sigue. ¿Por qué nadie nos sigue? Porque no soy líder. Descubro entonces que a lo mejor soy jefe, que tengo un negocio, que soy patrón, pero no me siguen, simplemente obedecen mis órdenes. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir lo que es el liderazgo, ahora sí sé lo que no sé. Y ese es el punto clave, porque entonces hay que aprender cómo dirigir. Es el momento en que el proceso de liderazgo puede comenzar. Cuando yo ocupé mi primera posición de líder en una empresa, imagínense ustedes, yo era gerente de distrito, tenía 27 años, y entonces me senté muy cómodamente en la silla de gerente, pero nosotros tenemos a nuestro cargo parte de una fuerza de ventas profesional, porque son personas con mucho conocimiento. Pero entonces, como yo ascendí dentro del mismo grupo, los que quedaron a mi cargo eran compañeros que yo había tenido, pero ahora yo era su jefe. Pero habíamos sido amigos, éramos amigos. Entonces, yo les permití que hicieran lo que ellos quisieran. Yo sabía que eran muy capaces, pero lo que no sabía, y que eso es parte de lo que yo descubrí que no sabía, era dirigir. Y así me llevé durante 3 meses, que fue mi primera etapa, con este grupo que era de 10 personas, pero que en especial estos 2 eran los que más potencial tenían. Los resultados empezaron a caerse. Vino nuestro gerente nacional de ventas, tuvimos una junta y nos leyó la cartilla tan sencillo como lo siguiente: si en 3 meses los resultados no se alcanzan al 100% del objetivo, se va usted y sus 2 representantes. Se van los 3. Cuando yo fui a dejar al aeropuerto entonces al gerente de ventas, al regreso me quedé reflexionando. Y lo que no sabía yo es que había que entender cómo dirigir a los elementos que tenemos a nuestro cargo. Vean ustedes, 27 años y yo estaba empezando el proceso a pesar de que ya era jefe. Transcurrieron 3 o 4 años para que yo empezara a tener seguidores. Es decir, cuando ya había estudiado algo de liderazgo, cuando ya aprendí a dirigir, cuando aprendí a desarrollar a mi personal, empecé a tener que tener yo seguidores. Por lo tanto, es que nosotros debemos entonces de determinar cuál debe de ser el conocimiento que debo adquirir. No termina el liderazgo con un curso, no termina el conocimiento de liderazgo con una conferencia, no termina el liderazgo simplemente con leer un libro. Es cuando me voy dando cuenta que realmente las personas con las que convivo, tengo influencia sobre ellos y entonces me siguen. Y como me siguen, yo tengo la habilidad de aprovechar en ellos su potencial, hacer labor de equipo, adiestrarlos, darles la capacitación, relacionarme con ellos y hacer un equipo que va a entregar resultados. El tercer paso, recuerde que el primero es
no sé lo que no sé, ni siquiera conozco lo que no sé. El segundo paso es, ahora sé lo que no sé. Entonces voy a trabajar en lo que no sé, porque ahora sí sé lo que me falta. El tercer paso es, crezco y sé, porque después de que sabía, yo ya había descubierto lo que no sabía, sé lo que no sé, entonces ahora sí, como estudié para saber lo que no sabía, ahora crezco porque sé. Pero no solamente crezco porque yo sé, sino se sabe en mi entorno que sé. Es decir, los demás saben que yo conozco, los demás saben que sé de lo que les estoy pidiendo y yo entonces estoy creciendo porque sé ahora sí y por eso crezco. Y en mi entorno, como me han visto desempeñarme, me han visto crecer, me han visto tener resultados, me han visto cómo se desempeña mi equipo, han visto que es un equipo triunfador, han visto que están teniendo muy buenos resultados. Ahora sí, entonces estoy en la fase 3 de lo que es el liderazgo. La fase 4, que entonces es de lo más importante, es lo que ahora sé, porque esto es ya después de crecer y saber lo que sé, entonces sigo adelante sencillamente por lo que sé. ¿Qué le pasó a los hermanos Dirk y Maurice McDonald's? Les pasó que ellos nunca supieron que no sabían. No sé, lo que no sé, en esa etapa estaban. Por lo tanto, la siguiente, que es sé lo que no sé, menos adelantaron. Ellos eran hombres de trabajo, eran hombres dedicados, eran hombres de disciplina para el trabajo, pero no eran líderes. Y entonces, cuando yo tengo este conocimiento ya de estas 3 etapas y yo a la 4, sigo adelante sencillamente por lo que sé. Uno puede ser muy efectivo como líder en la fase 3, pero debo pensar cada paso que da. Y cuando llego a la fase 4, la capacidad para ser líder se vuelve casi automática. Y entonces en este proceso es cuando ya tenemos años manejando el liderazgo. Porque el liderazgo se da automáticamente, ya es como usted ha repasado una especialidad que ha hecho en el estudio y en el conocimiento del liderazgo. Por eso es tan importante que no piense que porque ya tomó un curso, que no piense que porque ya tomó una conferencia, ya es usted un líder. No, esto se lleva años, el proceso, para que usted realmente esté capacitado, para que esté relacionado. Acuérdense que son de los 4 puntos que le mencionaba yo al principio que son importantes, como es la actitud, y por lo tanto eso se convierte en liderazgo. A fe mía, que ser líder, que estudiar el liderazgo, se lo digo a usted, porque llevo yo estudiando el liderazgo. Si yo tenía 27 años, cuando empecé a estudiarlo, imagínense, 40 son 67, más otros 8, llevo 48 años estudiando liderazgo. Y el proceso de mi liderazgo ahora, pues, converge en dar estas charlas como el programa de hoy, dar conferencias, dar asesoría en las empresas, pero es muy difícil que yo como asesor, es muy difícil que yo logre convertir a una persona en un día, en una semana o en un curso de 3 meses. Sí le vamos a ayudar, pero el que debe de determinar, el que debe decidir hasta dónde quiero llegar, cuál es el éxito que quiero conseguir, es usted, porque va a seguir estudiando el liderazgo. Yo como asesor, yo como consultor le puedo dar a usted las bases, le puedo poner ejemplos, podemos trabajar con su equipo, el que usted dirige, puedo estar adjunto, podemos tener una semana de trabajo en campo si es que fuera una fuerza de ventas, pero yo no le voy a transformar a su gente, sino primero
se transforma usted y sigue estos pasos tan sencillos de tengo que aprender que no sé lo que no sé. Después tengo que descubrir que ahora sí sé lo que no sé. Por lo tanto, sé lo que debo hacer para que sepa yo lo que no sé. Es un juego de palabras, pero es muy profundo. En el paso número 3, entonces, ahora sé y crezco. Y mi entorno también crece. Y el número 4, sigo adelante sencillamente por lo que sé. Y ya cuando usted termina en este paso, es cuando puede considerarse que el proceso está complementado. Aunque siempre se puede enriquecer ese proceso de liderazgo. Eso usted lo va a determinar en qué tiempo y cuándo lo va a hacer. Así que espero que hoy a usted le interese esta charla. Guárdela, repásela. No es una lección, es algo con lo que yo he caminado ya durante más de 40 años. A mi cargo he tenido fuerzas de ventas de, como le platicaba yo, de 100, de 400, de 500, hasta de 1000. He tenido una responsabilidad de facturar muchos millones, no en pesos, en dólares. Pero no los he facturado yo. Es por el liderazgo que desarrollé, es por el liderazgo que estudié, es por el liderazgo que me desarrolló quienes fueron mis jefes, que ellos se interesaron en hacer de mí un líder. Y al mismo tiempo, en mi comunidad, imagínese usted cómo me fui adentrando en el proceso de liderazgo, que en las empresas donde estuve, en cuanto me conocían, porque por eso en el tercer paso de que sé y crezco, y en mi entorno saben que sé, rápidamente identificaban que yo sabía y me encargaban los discursos de motivación a las fuerzas de ventas en las convenciones nacionales. Y era yo el que hablaba, era el que tenía que convencer a la gente que salieran motivados para emprender un nuevo ciclo de negocio, que eran prácticamente todo un año. Y esto fue un proceso que me llevó, les platico, de los 27 a los 40 años más o menos, 13 para empezar la consolidación. A los 35 ya tenía yo seguidores, pero después de 13 años de proceso y de conocimiento de liderazgo es que entonces es como vine confirmando, y esto es una satisfacción muy personal, que por eso le digo a usted que si quiere tener éxito, lo puede alcanzar, solamente hay que ser un líder, pero hay que descubrir en qué parte estoy. Si no quiero ser, simplemente con que dé yo las órdenes para que se lleven a cabo en mi negocio, no tengo ambición de que este crezca, simplemente que se consolide y que sea un buen negocio. También tiene usted razón, no se preocupe. Así que entonces le agradezco que haya seguido esta charla, esta hora que ha dedicado a su programa Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo y les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta entonces. ¿Sabes si tu contabilidad tiene facturas falsas? ¿Sabes si tus proveedores están en las listas negras? ¿Sabes si tus facturas están bien ordenadas para cualquier auditoría? Si contestaste no en cualquier pregunta, contrata Mega Smart, portal de proveedores. Recibe, valida y concilia todas tus facturas de una manera fácil y evita riesgos. www.megapractical.com 9841 552920